Padre, te pido ahora que por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace años tuve la oportunidad de visitar el país de España. Para muchos de nosotros lo conocemos como la patria madre, ¿no? Porque de ahí viene mucha de nuestra cultura. Uno no entiende hasta que visita España cuánta de nuestra cultura latina procede de allá. Pero en esa visita, uno de los lugares hermosos que pude visitar fue la antigua ciudad de Segovia. Y una de las cosas, uno de los atractivos turísticos de Segovia es el acueducto que fue construido por los romanos hace 2000 años. O sea, ese acueducto más o menos se estaba construyendo cuando Jesús estaba en la tierra. Y todavía existe. Pero sucedió algo muy interesante con ese acueducto. Se construyó con la finalidad, por supuesto, de traer agua, y por 1900 años para eso se usó. Traía agua de lugares lejanos para la ciudad y para regar. Pero llega el momento en que las autoridades dicen: tenemos que cuidar este monumento, es algo tan antiguo, ya no podemos dejar que trabaje, tenemos que protegerlo. Y entonces frenaron el flujo de agua para que el acueducto pudiera descansar. Y sucedió algo muy extraño. Ya que no estaba funcionando, el acueducto empezó a descomponerse. Y la mezcla que se había usado para unir las piedras y los ladrillos, ya que no tenía agua, empezó a resecarse. Y empezaron a caerse pedazos del acueducto y los lados se pandeaban. Y lo que 1900 años de uso no habían logrado, que era destruir el acueducto, 100 años de desuso casi lo hicieron. Y lo han tenido que componer. Ahora, ahí hay una lección muy importante para nosotros. Porque a veces nosotros pensamos así como pensaron acerca del acueducto, pero acerca de nosotros mismos. Decimos: yo no me quiero cansar demasiado. Tengo que cuidarme, tengo que descansar. Y lo que no nos damos cuenta es que el ocio, la flojera, es algo muy peligroso. Y si descansamos demasiado, y no me refiero solo a descansar del trabajo, sino a ser flojos en las cosas de Dios, entonces estamos en peligro. Ahora, por favor, no me malentiendan. Es importante separar tiempo todas las semanas para descansar. Dios quiere que descansemos, pero lo que no quiere es que nos convirtamos en un acueducto de Segovia, simplemente un monumento a lo que era, en lugar de servir a Dios ahora y ser productivos para Él en el presente. Si nosotros queremos simplemente disfrutar de todas las bendiciones de Dios sin servirle, entonces nuestra vida espiritual se va a desintegrar. Y Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de luchar, de trabajar por su reino. Ahora lo hacemos de formas diferentes. Algunos son maestros, otros limpian, otros evangelizan o enseñan. Hay muchísimas maneras de servir a Dios y ninguna es mejor o más importante que otra. Pero lo importante es que cada uno de nosotros encuentre la manera en que Dios quiere que sirvamos, porque si no estamos en peligro. ¿Cómo podemos servir exitosamente al Señor? Esta mañana vamos a encontrar en las instrucciones que el apóstol Pablo les dio a los filipenses la respuesta a esa pregunta. Y vamos a leer Filipenses 1, del 27 al 30. Filipenses 1, 27 al 30 dice así: pase lo que pase,
Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me dieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. En estos versículos podemos encontrar tres claves para vivir de una manera digna del Evangelio. Vivir de una manera digna del Evangelio que hemos recibido. Y si vivimos de una manera digna del Evangelio, entonces vamos a encontrar propósito y alegría y efecto en nuestras vidas. Ahora, en primer lugar, vivimos de una manera digna del Evangelio cuando nos enfocamos en Cristo y no en las personas. Vivimos de una manera digna del Evangelio cuando nos enfocamos en Cristo y no en las personas. Observen lo que dice el versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí? No dice, miren lo que está haciendo toda la gente a su alrededor y sigan la corriente. No, su inspiración, su medida tiene que ser el Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio. Ahora, el verbo que se usa, que se traduce aquí, compórtense, muchas veces tiene que ver con la responsabilidad civil o cívica de un ciudadano. En otras palabras, Pablo nos está hablando a nosotros como ciudadanos del cielo y nos está diciendo que demos una buena representación de nuestra ciudadanía. Yo no sé si esto les pasará a ustedes, pero cuando yo escucho alguna mención de un compatriota mío, siempre tengo en mi mente una preocupación hasta saber qué es lo que ha hecho esa persona. Alguien me dice, por ejemplo, por ahí conocí a un peruano y estoy ahí esperando a ver si me van a decir fue muy buena persona o me quitó la cartera, ¿no? Quiero ver, porque de alguna manera, aunque nunca haya conocido a esa persona, pero está dando una representación de la patria que compartimos. Entonces, si la persona resulta ser que fue muy amable, que fue simpática, entonces me siento bien, ¡ay, qué bueno! Estamos dando una buena representación. Y por otra parte, cuando escucho en el noticiero de algo malo que hizo algún peruano por ahí, siento pena ajena, aunque yo no tuve nada que ver, pero me da vergüenza lo que aquella persona hizo, porque compartimos la misma patria. Todos estamos dando alguna imagen del lugar de donde somos. Y la gente está viendo eso y está sacando conclusiones. Bueno, mucho más importante aún que dar una buena representación del Perú o de México o del país de donde seamos, es dar una buena representación de nuestra patria celestial. Porque todos nosotros, si somos creyentes en Jesús, si nos hemos entregado a Él, somos ciudadanos del cielo. Y la gente nos está observando. Y ellos dicen, oh, mira, esos cristianos, así se llaman, pero mira cómo actúan. Y esa es una vergüenza. Pero también hay quienes dicen, yo llegué a la iglesia porque vi la vida de fulanito. Yo llegué al Señor porque vi cómo me trató sutanita, cómo me ayudó
cuando tenía una necesidad. O sea, podemos dar una buena representación y que la gente se acerque, o podemos dar una mala representación y hacer que se aleje. Por eso dice Pablo, vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué representación da tu vida? Si alguien no supiera absolutamente nada de la Biblia o de Jesús y simplemente observara lo que tú haces, cómo trabajas, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo hablas, cuáles son tus actitudes, ¿qué conclusiones sacarían acerca de tu Salvador? Dirían, yo veo algo diferente aquí, quiero saber más. O dirían, no, esa persona es igual a todos los demás, ahí no hay nada de especial. Vivamos de una manera digna del Evangelio. ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y no en los demás. Porque y yo sé, esta es una tentación para todos y me incluyo. Muchas veces decimos, ay, ¿yo para qué me esfuerzo si mira cómo está viviendo fulano? ¿Yo para qué me voy a sacrificar si mira lo que está haciendo sutanita y no le dice nada? Pero esa no es la medida, esa no es la meta es Jesús. Entonces, si Jesús me ha amado, si me ha recibido, entonces ahora mi meta tiene que ser lo más como Él posible, no lo más como algún hermano. Y eso sucede en la medida en que paso tiempo con Él, conociendo su palabra, hablando con Él en oración, aún en el trajín del día, sabiendo que Él está ahí conmigo. Conforme más nos acostumbramos a vivir en la presencia de Jesús, más vamos a reflejar su carácter en nuestras vidas. Entonces, vivamos de una manera digna del Evangelio. Ahora, la segunda cosa que descubrimos es que si queremos vivir de una manera digna del Evangelio, también tenemos que vivir en unión con nuestros hermanos. Pablo dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes. Luchando unánimes. En la guerra que se está viendo ahora entre Rusia y Ucrania, yo creo que mucha gente se quedó sorprendida de que Rusia no ganó rápidamente esa guerra. Todavía no se sabe cómo va a terminar, pero muchos pensaban que Rusia iba a llegar y su invasión iba a ser exitosa, así de fácil. Y una de las cosas que nos han dicho los analistas es que los mismos soldados rusos se han desanimado y algunos han desertado y otros han incluso hecho sabotaje de sus propias operaciones. Un ejército que no lucha en unión no va a ganar. Y si nosotros estamos peleando contra nosotros mismos, no, pues el diablo dice, aquí mi trabajo ya se acabó y va para otro lado. Porque nunca vamos a lograr nada. No vamos a poder alcanzar la victoria. En cambio, si estamos unidos, a pesar de las diferencias que siempre vamos a tener, pero si estamos unidos, el mundo no nos va a poder resistir. Entonces, si queremos ser útiles como siervos de Dios y vivir de una manera digna del Evangelio, tenemos que poner a un lado las diferencias y luchar en unión con nuestros hermanos, no contra. Las sogas fuertes no se hacen de un solo hilo, sino que se entretejen muchos hilos y se hace muy fuerte la soga. Si un capitán no puede contar con el apoyo de sus soldados, entonces será mejor que se rinda de una vez. Pero ¿cuál es la batalla que estamos librando? La batalla es simplemente la defensa del Evangelio. No estamos luchando por otra cosa más que defender el Evangelio.
Tenemos que defender el Evangelio con nuestras acciones y con nuestras palabras. Solamente vamos a convencer a la gente cuando demostramos la verdad de lo que creemos y les hablamos palabras de verdad. Se cuenta la historia de un joven que estaba buscando trabajo en la ciudad. Esto fue hace años. Y él encontró una oferta de trabajo donde le pagaban un salario pues pequeño y aparte le daban la pensión, o sea, hospedaje y comida, ¿no? Él fue a la entrevista de trabajo, pero no estaba muy seguro porque decía, bueno, ¿qué tal si me dan una pensión con una comida pero pues inservible, ¿no? O me dan muy poco de comer y me voy a quedar con hambre. Entonces, ahí en la entrevista le preguntó al dueño de la fábrica que lo iba a contratar, dígame, ¿cómo está la pensión que usted está ofreciendo? Bueno, el dueño era un hombre un poco corpulento. Entonces, con una sonrisa en la cara le dijo, mira joven, la pensión que te van a dar es la misma que como yo. Y con eso se quedó convencido el muchacho y se fue a trabajar. Cuando nosotros hablamos a la gente de Cristo, ¿se quedan convencidos? Una de las mejores maneras de convencerlos es cuando ven el amor y la unión que hay entre nosotros. De hecho, Jesús dijo en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No somos perfectos, todos fallamos de alguna manera, pero cuando se ve el amor, cuando se ve el cuidado, la preocupación, el interés que tenemos hacia nuestros hermanos, ahí es cuando la gente ve que hay una diferencia. Ese es el mejor testimonio que podemos dar. Entonces, si queremos vivir de una manera digna de Cristo, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él y tenemos que buscar la unión con nuestros hermanos. Y hay una tercera cosa que tenemos que hacer y es enfrentar la oposición con calma. Luego de decirnos que tenemos que luchar unánimes por la fe del Evangelio, Pablo nos dice que lo hagamos sin temor alguno a nuestros adversarios. Y ahí se está refiriendo a la gente afuera de la iglesia que se opone al Evangelio porque no quiere arrepentirse, no quieren saber de las buenas nuevas de Jesús. Donde prediquemos el Evangelio, sobre todo donde se predique el Evangelio con poder, siempre va a haber oposición. Pedro, Pablo, Jesús mismo, Silas, Bernabé, Juan, Esteban, Felipe, todos los líderes de la iglesia enfrentaron oposición. Algunos los metieron en la cárcel y en varias ocasiones los ángeles los fueron a sacar. Otros murieron dando testimonio de su fe. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que ellos sufrieron pero nosotros no? Gracias a Dios que quizás nuestros sufrimientos no sean los mismos. Pero tenemos que esperar que en algún momento el sufrimiento a causa de Jesús puede llegar a nuestras vidas y no nos debe sorprender. Que nos critiquen, que hablen de nosotros. Cuando vivimos para Cristo y llevamos en alto el Evangelio, algunas personas se van a acercar a nosotros porque van a querer lo que nosotros tenemos. Pero otros nos van a rechazar. Y así siempre es. Y no nos debe sorprender, porque así fue con nuestro Señor Jesús también. Pero cuando nosotros enfrentamos tranquilamente los ataques de los demás, eso sirve como una señal. Sirve como una señal de salvación para nosotros y de condenación para nosotros. Nuestra falta de temor muestra nuestra confianza en Dios y somos salvos por la fe. Y ese mismo Dios es el que va a condenar a todos los que rechazan su mensaje, a menos que se arrepientan. Entonces, cuando
cuando compartes el Evangelio con alguien que te rechaza, recuerda que no te está rechazando a ti, sino que está rechazando a Dios, quien mandó a Jesús para salvarles y que Él va a saber cómo tratar con ellos. Tú solo confía en Él, con la confianza plena de que Él está contigo y que Él te salvará. Se cuenta la historia de un ateo que retó a un creyente a un debate. Este ateo dijo al creyente, que era predicador, le dijo: vamos a debatir sobre si la gente debe creer en Jesús o no. Y el creyente le dijo: está bien, señor ateo, podemos tener ese debate, pero bajo estas condiciones. Que usted me permita traer a 100 personas que puedan testificar de la diferencia que su fe en Jesús ha hecho en sus vidas. Y usted traiga a 100 personas que puedan testificar de cómo su ateísmo les ha ayudado en la vida. Entonces se puso el día, se puso la fecha para el debate. ¿Y qué sucedió? El ateo nunca se presentó. Porque ¿dónde iba a encontrar a 100 personas que dijeran que no creer en Dios les ha ayudado? Pero llegaron los 100 que habían acompañado al predicador y ese lugar se convirtió en un culto de testimonios, donde todos hablaban de cómo Jesús había transformado sus vidas. Si nosotros dejamos que nuestra vida brille para Cristo, entonces podemos tener la misma alegría, el mismo regocijo, vivir de una manera digna del Evangelio. No es alcanzar la perfección, porque quizás no la alcancemos aquí en la tierra, pero es dejar que mi vida refleje el poder de Jesús, porque estoy caminando con Él, porque estoy confiando en Él. Y eso es algo que nadie podrá resistir. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por el llamado que has puesto sobre nuestras vidas, el llamado de vivir de una manera digna del Evangelio, porque eso a nosotros también nos da dignidad, nos da valor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a analizar nuestras vidas y entender cómo podemos hacerlo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te pido.